Hola búhos, ¿estrenáis bicicleta? En el vídeo de hoy os voy a explicar algunos consejos para que disfrutéis de vuestra bici al máximo y alarguéis su vida útil. Pero antes de comenzar, recordaros que os suscribáis al canal, dadle al me gusta, a la campanita de notificaciones y dejéis en los comentarios lo que queráis. También seguidnos en Instagram y Facebook. Vamos a comenzar por la presión de los neumáticos. Esto es muy importante para disfrutar vuestra bici al máximo. Dependiendo del terreno y de vuestro peso necesitaréis una presión u otra. Aquí os vamos a dejar una tabla orientativa para neumáticos con cámara de 2,2 a 2,3 de ancho. Esto para bicis de montaña. Ahora vamos con las de carretera. En estos casos la presión se incrementa bastante, yendo desde los 6 bares hasta los 8 bares en la mayoría de las cubiertas. Depende del ancho, si suelen ser de 25 llevarán un poquito más de presión y si son más anchas como de 28 milímetros llevarán algo menos. También deciros que si vuestro neumático es tubular va a llevar mucha más presión, llegando en estos casos hasta los 10-12 bares, pero siempre mirando lo que te pide el fabricante. Una medida base para empezar a ajustar vuestras presiones en carretera sería hincharla un 10% más de vuestro peso, es decir, si pesáis 70 kilos, hincharlas a 7,7 bares. Y si no lleváis cámara y vuestros neumáticos, tanto de carretera como de montaña, son túbeles, la presión suele ser algo menor. Os dejamos el enlace a un vídeo que ya hicimos con el tubelizado de ruedas. Además de la presión de los neumáticos, en gran parte de las bicis actuales también tendréis que regular la presión de las suspensiones. Si es rígida solo en la horquilla y si es doble tanto en horquilla como en amortiguador. Que sepáis que para hincharlos esta bomba es especial, es una bomba de alta presión indicada para suspensiones, no os vale la de las ruedas. Igual tenéis que revisar las tablas de los fabricantes para ver cuál es la presión idónea a vuestro peso. Ahora que ya tenemos las presiones bien ajustadas, que sepáis cómo utilizar la transmisión de vuestra bicicleta correctamente para no llevar la cadena demasiado cruzada. En el caso de las bicis actuales, si son monoplato, este problema se reduce muchísimo ya que no vamos a tener que estar jugando con los diferentes platos. Los piñones más grandes ya sabéis que serán para subidas, los piñones más pequeños para llano o bajadas, para coger más velocidad. Siempre es bueno llevar una cadencia de unas 80-90 pedaladas por minuto. De esta manera vamos a aguantar mucho más sobre la bici, forzando menos nuestras piernas y nuestras rodillas. En bicicletas con varios platos, ya sean de 2 o de 3 platos, se complica un poco, pero también es muy fácil. El plato pequeño será para subidas y jugando con la parte de los cambios de los piñones más grandes, para mantener la cadena lo más recta posible. A medida que vayamos necesitando más velocidad, subiremos al plato más grande o al plato intermedio si es de 3 platos y jugando con la parte media del cassette. Y para el plato grande, las bicis que sean de 3 platos, jugaremos ya con los piñones finales. Siempre hay que intentar mantener la cadena lo más recta posible para evitar los cruces de cadena y evitar un desgaste prematuro de la cadena. Para la limpieza de la transmisión, solo hacer hincapié en que no uséis nunca aceites en spray que pueden deteriorar los discos de freno. Tenemos un vídeo en el que explicamos cómo limpiar y engrasar perfectamente la cadena. En cuanto al sistema de frenado, actualmente ya prácticamente todas las bicis, sean de montaña o de carretera, llevan frenos de disco. La única precaución que tenéis al estrenar la bici es hacerle un pequeño rodaje a las pastillas. Esto significa que en las primeras salidas, en los primeros kilómetros, hagáis frenadas suaves y prolongadas para no deformar la primera capa de las pastillas. Así se irán desgastando uniformemente a vuestro disco. Una vez que hayamos disfrutado de nuestra bicicleta nueva en unas cuantas salidas, deberemos revisar muy bien el apriete de toda la tornillería de la bicicleta, ya que es muy normal que algunos tornillos se aflojen un poquito. Esto es muy recomendable que lo hagáis con una llave dinamométrica para dar el par necesario a cada tornillo como indica el fabricante. Habrá que prestar especial atención a partes críticas como es el anclaje del manillar y de la potencia para no tener un accidente y en todos los puntos de giro si vuestra bici es de doble suspensión, en los puntos de giro del basculante, ya que es muy normal que se aflojen un poco estos tornillos. También recordaros que hay que revisar el apriete de los cierres de las ruedas, ya que actualmente la mayoría son de eje pasante y tienen que ir bien apretados sin pasarnos. También es muy importante que estos ejes los engraséis bien con grasa antigripaje, ya que del agua y de la suciedad se pueden llegar a quedar gripados dentro de la bicicleta.
Después de estos primeros usos también es muy normal que vuestro cambio ya no vaya lo bien que iba al principio. Esto es normal. Al final la mayoría de cambios son de accionamiento mecánico, es un cable de acero el cual se va destensando con los primeros usos. Tendréis que hacer unos pequeños ajustes, tanto de tensión de cable como de ajuste del propio cambio. Tenemos un vídeo en el que os explicamos cómo hacerlo vosotros mismos. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguidnos en el canal porque poco a poco seguiremos subiendo vídeos de este tipo. Y si queréis algún vídeo en concreto, dejádnoslo en los comentarios. Hasta pronto, búhos. Recordaros que le deis al me gusta si os gusta... Vale. Vale. Uf, qué mal. Nada. Bien. Gracias por tu...